Hola, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Ok, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, abogado. Ok, ahí disculpen que no podía conectar bien el micrófono y no me salía en la prueba. Bueno, buenas noches, estimadísimos. Bueno, hoy pues formalmente retomamos lo que es la tercera unidad. Recuerden que todavía pues en esta semana hay algunos grupos que todavía me tienen pendiente las últimas entregas de la unidad anterior, ¿verdad? Algunos les dimos una pequeña oportunidad para poder entregar. Recuerden que la fecha tope que teníamos precisamente era hasta este fin de semana, ¿verdad? Entonces decidimos pues brindarles un poquito más de tiempo. Ya la mitad de los grupos pues ya ha hecho entrega, ¿verdad? De los trabajos de la unidad 2. Y solamente me han quedado pues la otra mitad pues que todavía ya les falta poco, ¿verdad? Hoy hice algunas revisiones de algunos de los trabajos y estamos esperando pues que se hagan las correcciones para que así se pueda aprobar, que lo puedan subir, ¿verdad? A la plataforma. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Que es muy importante de que antes de subirlo a la plataforma tiene que estar aprobado por su servidor, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Por otro lado, no me envíen el documento en Word, ¿verdad? Ya que recuerden que se les solicitó que se subiera precisamente a lo que es la plataforma de documento de Google para que de esa forma pues pudiéramos nosotros hacer las revisiones y que ustedes también pudieran hacer un trabajo colaborativo, ¿verdad? Con cada uno de los miembros del grupo. Pero bueno, ahora pues les había comentado que íbamos a iniciar precisamente a hacer algunas preguntas y respuestas, porque el objetivo de hacer esta clase de esta unidad número 3 es totalmente distinto a como era en el primero y segundo parcial. Aquí quienes van a hacer la clase son ustedes, entonces vamos a desarrollar la temática paso a paso y vamos a ir preguntando a los que están presentes. Claro, por ello es muy importante que lean con anticipación los capítulos que ahí se les ha solicitado. Recuerden que para hoy pues vamos a ver en parte pues el resumen que se encuentra en la página 160, que es del material de César Bernal. Y también vamos a profundizar un poco dentro del documento que es resumen de Tapia María Antonieta, que son apuntes de metodología de la investigación, en donde pues hay una continuación del tema que hemos precisamente traído, ¿verdad? Que es el universo, la población y muestra. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poquito de lo que es la población. Nos vamos a ubicar en el contexto. Recuerden de que hasta dónde hemos llegado. Ya concebimos la idea de la investigación, ¿ok? Ya tenemos una claridad en relación al problema que se va a investigar. Ya planteamos un título, ya planteamos preguntas de investigación, ya planteamos objetivos que nosotros esperamos precisamente lograr, ¿verdad? Ya contamos con una justificación del estudio, ya tenemos un fundamento teórico, que es el marco teórico, por lo menos el base, ya está ahí planteado, y de alguna manera, pues, ya definimos lo que es el diseño de la investigación, ¿verdad? La justificación del estudio, y ahora lo que nos toca es definir a quiénes vamos a investigar. Es decir, los sujetos de estudio, los que van a ser objeto del estudio, precisamente sobre el cual vamos a buscar la información que nosotros nos hemos propuesto dentro de cada uno de los aspectos que de aquí para atrás, pues, lo hemos establecido. Bueno, en ese capítulo 7.9, si ustedes se recuerdan, los que lograron leer, habla de la población. Vamos a ver, veamos. A ver, está por ahí. Elma. Sí, abogado, presente.
Ok, Buenas noches. buenas noches. ¿Logró leer un poquito de lo que fueron los capítulos del texto? No, abogado, sinceramente no. He Bueno, pero estado bastante complicada con los exámenes y el trabajo también. Discúlpeme. pero no se preocupe. Vamos a aplicar aquí un Sí, poquito de lo que es la lógica. sí. Si ustedes más o menos se enfocan dentro del planteamiento del problema que ustedes desarrollaron, Melba, ¿cuál fue el planteamiento del problema que ustedes establecieron? ¿Cuál fue la pregunta general? La pregunta general. O el título de la investigación. Bueno, Puede ser ambas cosas. la investigación nuestra. Sí, bueno, fue realmente, o sea, la penalización de los delitos informáticos en Honduras en los últimos 5 años. Ok. Esa fue la... Ahora, sí. si ustedes quisieran investigar ¿a qué sujetos ustedes definirían como el objeto de la investigación? Bueno, realmente el objeto de la investigación nuestra fue precisamente la normativa nuestra, Ujú. enfocada en ese tipo de delitos. Ok, entonces eso significa que los sujetos a los cuales se les va a investigar es la ciudadanía que utiliza precisamente son los elementos informáticos, ¿verdad? Sí, básicamente. Bueno, Los que utilizan las nuevas tecnologías, que prácticamente es todo, ya ajá, ahorita ya está institucionalizado, ¿verdad, abogado? sí. Fíjese que hay una página bien interesante que se llama Internet Interstat. Espérense, creo que las tengo por aquí. Porque el tema que escogieron fue, me imagino que lo escogieron por el momento, ¿verdad? Porque como ahora estamos bien afiliados a lo que es el tema de informática. Así es, abogado. Ok, permítame. Creo que aquí lo tengo en la página. Permítame. Esta página está, si ustedes lo ubican, dentro de lo que es la guía didáctica. Si ustedes revisen la guía didáctica, se van a fijar que en la parte de la bibliografía, en el área complementaria, aquí está. Vamos a abrir el vínculo. Vamos a ver una información bien interesante. Se la voy a compartir para que ustedes miren qué interesante es. Logran ver la página, ¿verdad? Sí, abogado. Bueno, miren que esta página les serviría de mucho a ustedes para poder obtener información de quienes usan, por ejemplo, por lo menos el Internet. Porque recuerden que de cierta manera los delitos informáticos generalmente se dan cuando existe una conexión con varias personas o grupos de personas, ¿verdad? Permítanme. Lástima que no la puedo. Antes estaba en la página. Aquí está. Vamos a buscar las estadísticas de América. Fíjense aquí, ¿ves? Vamos a buscar Centroamérica. Miren, qué interesante. Aquí que le dice precisamente qué es lo que indica en cuanto a las visitas de Internet generalmente tiene y cómo ha sido el crecimiento del acceso del Internet a las personas. Mire, Central América, dice.
miren que la cantidad de personas, usuarios, para el 30 de junio del 2019 era de esta cantidad. Miren. Que claro, si usted lo ve en comparación al resto del mundo, pues estamos hablando que solamente indica el 2.5% de la población. Pero miren qué interesante. Aquí se ubica lo que es el acceso a una de las redes sociales más comunes, que es Facebook. Generalmente, Melba, ¿a qué tipo de delitos es que uno se reconoce dentro de lo que es el trato de este tipo de condiciones? Pues, abogado, hay una gran cantidad de delitos, ¿verdad? En cuanto a esto, fraude, Uh-huh. em, El robo de identidad, por robo ejemplo. de identidades, robo de datos, Así también, es. esa es otra. Un tipo de, como de espionaje también, abogado, Ah, ese es como un otro. tipo de, de infiltración. Miren, por ejemplo, aquí en Honduras, para el 2019, la cantidad de personas más o menos contabilizadas éramos de un poco más de 9.5 millones, ¿ok? Miren cuántos utilizan el Internet. 3.600.000. Eso significa que más o menos el 37.6% de las personas ha sido el porcentaje de penetración del uso del Internet. Y miren cómo es en cuanto al total de Centroamérica. Fíjense cuál es, bueno, aquí se contabiliza a México, que no debería de contabilizarse, ¿verdad? Pero de Centroamérica, ¿cuál es el país que tiene el más alto índice de penetración? Aquí están los datos. Guatemala, abogado. Mire Guatemala, el 41.4%. Mire, por ejemplo, Panamá, 68.6%. Pero ojo, esto es en relación a la cantidad de personas o de ciudadanos, ¿verdad? Que en este caso viene a ser la población. ¿Por qué les enseño estos datos? Porque, Melba, si usted se va a enfocar a los sujetos, usted tiene que definir cuál va a ser su población. En este caso, ¿quiénes son en Honduras los que van a padecer de alguna u otra manera o que están sujetos a padecer de alguna u otra forma delitos informáticos? Es esta cantidad de personas. Sí, 3.600.000. Exacto. Y ojo, les voy a decir algo. Hace 10 años, adivine de cuánto era el índice de penetración. Apenas era de menos del 500.000 de personas. O sea que ahora el uso del Internet es algo, y cada vez que se usa más el Internet, hay más delitos informáticos. ¿Sí o sí, Melba? Así es, abogado. Bueno, entonces, aquí entonces tendríamos que definir la población. ¿La población quién es? Son los que utilizan el Internet. Ahora sí me entienden, Melba. Sí, abogado. Bueno, entonces, y ahí vienen varias definiciones que el texto precisamente en el capítulo 7.9.1 establece. Por ejemplo, Frasica dice, conjunto de todos los elementos sobre los cuales refiere la investigación. Se puede definir como el conjunto de todas las unidades de muestreo. Y Hani dice que es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares. En este caso, ¿cuál es la característica similar? El uso del Internet. ¿Sí? Y sobre los cuales se puede hacer una inferencia. Al hacer comparaciones, al hacer diferencias,
nosotros podemos establecer y definir muy bien la población. Ahora, dentro del contenido, habla en ese capítulo que se debe de considerar 4 elementos para poder establecer la población. A ver, alguien que me haya leído el material, ¿cuáles son esos 4 elementos? El alcance, abogado. Sí, por ejemplo, El tiempo. está bien, pero hagamos un alto. En el caso de el tema de los delitos informáticos, que es el tema que hemos estado ahorita tomando como ejemplo, ¿cuál cree que sería el alcance? A ver. El país donde se está dando eso, abogado. El Sí, lugar. pero en este La caso, más que todo sería la web virtual sobre la cual navegamos todos aquellos que usamos el internet. Vaya, yo creo que la gran mayoría de ustedes que tienen un teléfono inteligente navegan por internet, sí o sí. Sí. Entonces, ese sería el alcance. Ahora, ¿qué otro elemento podríamos mencionar, estimado? El tiempo. Sí, pero ojo, ¿cómo se considera el tiempo? Ustedes saben que este es un problema actual. Por ejemplo, el problema del robo de identidad. No sé si hace poco ustedes escucharon algunos libelos que estaban lanzando sobre Banco Ficosa. ¿Qué fue lo que estaban diciendo? Que no proporcionáramos información. Ajá, pero una de las cosas que más estaba dando era que a veces cuando en los diferentes bancos, sea Ficosa, sea BAC, sea cualquiera de los bancos que utiliza, por ejemplo, redes informáticas, deben de tener mecanismos de seguridad para evitar un delito que se conoce en inglés como phishing, que es el llamado robo de identidad que estaba hablando precisamente Melba. Entonces, si hablamos de un tiempo, tenemos que tomar que el problema es actual, pero siempre tenemos que hacerlo hacia atrás, porque tenemos que determinar un periodo, ¿sí o no? De un periodo a otro. Exacto. Y si usted ya definió el periodo, por ejemplo, Melba, ¿cuál fue el periodo que ustedes determinaron dentro del problema que estaban investigando? Bueno, nosotros determinamos en los últimos 5 años. Entonces, me imagino que ha sido porque, claro, el crecimiento de los que acceden al Internet en los últimos 5 años es bastante avanzado, ¿verdad? Tal como se ha venido dando. Creo que fíjense que esta página tiene algunas estadísticas que de alguna u otra manera se pueden ubicar en diferentes tiempos, ¿verdad? Y ustedes pueden comparar cada una de esas estadísticas y se pueden fijar cuál es el par o a partir de cuándo se puede definir lo que es el tiempo. Bueno, ya ven que ya tenemos 2 elementos. ¿Cuál sería el tercero? Los elementos. Sí. ¿Cuáles serían los elementos en este caso que estamos viendo sobre los delitos informáticos? Todas las personas que tengan acceso a una red. Uh-huh. Exacto, sí. Y las unidades de muestreo, ¿verdad? Que en este caso es igual. ¿Por qué? Porque los elementos que investigamos son las mismas unidades de muestreo. Esos son los 4 elementos que tenemos que considerar, o mejor dicho, para poder analizar, son 4 términos que nosotros tenemos que establecer para poder definir una población. Bueno, ahora hablemos un poquito de la muestra. Yo les pregunto, de acuerdo a los datos estadísticos que yo les mostré ahorita, la población Melba sería entonces ¿de cuántos? ¿De cuántas personas? 3.600.000. ¿Usted cree que es factible realizar una investigación sobre esos 3.600.000? No. Es imposible, ¿verdad? Sí. Posiblemente, si usted desarrolla esa investigación, se va a llevar por lo menos unas 2 décadas.
¿Por qué? Porque es demasiado amplio el universo. Entonces ahí es necesario definir una muestra. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde nosotros podríamos sacar esa muestra? A ver, ¿cuál sería la fuente para poder definir precisamente esa muestra, esa cantidad de usuarios que nos podría de alguna manera pues dar ese dato? ¿Alguien tiene alguna idea? Definiendo, abogado, la población. Permítame. Vamos a ver, Oli. Se puede, como dice el compañero, definir la población, puede ser universitaria, trabajadores, por segmentos, segmentado. Se puede segmentar, así es, ¿sí? ¿Y de dónde sacaría ese dato, Oli? Se lo pongo más difícil. A ver, ¿Dónde sacaría el dato de la muestra? Pueden ser los estudiantes de la carrera de Derecho de la sección nocturna, por bueno, ejemplo. en este caso, quienes tienen el dato sería precisamente la oficina de registro, sí. Sí. Esa sería la fuente. A eso, ¿cómo le llamamos? A ver si alguien le dio lectura precisamente a lo que es el material. ¿Cómo le llamamos? Ajá. Marco muestral, abogado. Sí, exactamente, Melissa. Se le llama es la marco fuente. muestral. ¿Por qué Es se la le fuente. llama? ¿Por qué se le llama marco muestral? A ver, ¿quién me podría responder? ¿Qué es el marco muestral? Abogado, ¿Sí? dice, se refiere a la lista, el mapa o la fuente de donde pueden extractarse todas las unidades del marco del muestreo o unidades de análisis de la población y de donde se toman los sujetos u objeto de estudio. Exacto. En otras palabras, si usted quisiera buscar una fuente de dónde sacar esa información, por eso yo les insistía bastante. Yo decía, ¿de dónde podemos sacar esta información? Vaya, si yo les pidiera a alguno de ustedes, investígueme el índice de repitencia de los estudiantes de la clase de métodos y técnicas del tercer periodo del año 2021. ¿A dónde buscarían ustedes esa información? El jefe del departamento. Podría ser. O podría ser que otro lugar que de repente le dé el dato. ¿Quiénes le pueden dar el dato de la matrícula y también las notas? Registro. Registro. Exactamente. Entonces, ese es el marco muestral, la lista. Cuando no se puede ubicar en un determinado lugar, también se puede zonificar. Por ejemplo, yo les puedo decir, vamos a investigar, por ejemplo, el índice de delincuencia que hay en la comunidad, por ejemplo, o en algunas colonias populosas de Tegucigalpa. Podría ser la colonia San Miguel, o la colonia Flor del Campo, o la colonia Venezuela. Y para eso habría que establecer un mapa, ¿verdad? Definir un cerco geográfico para saber exactamente a dónde yo me tengo que dirigir para hacer la investigación. Y de esa forma poder extraer las unidades de muestreo o las unidades de análisis. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito también del material de María Antonieta Tapia. Porque para que usted pueda seleccionar una muestra, ¿qué características cree que debe de tener una buena muestra? A ver si alguien leyó un poquito ambos materiales. ¿Cuáles son las características de una buena muestra? Esta es pregunta de examen, segurito sale del examen. Debe de ser representativa o un reflejo general del conjunto de la población. Así es. Cuando decimos que debe de ser representativa, es porque de alguna manera tiene que ser algo muy parecido al universo. ¿Ok? Y al decir que es parecido, es que debe de ser lo más exacto posible del universo.
Por eso cuando decimos que vamos a sacar una muestra, tiene que ser una parte que tenga las mismas características del universo. Porque va a ser imposible investigar a los 3.600.000. ¿Me entiende? ¿Cuál es las otras dos características, Melissa? Tiene que ser representativa, la cantidad de la muestra. Así es. Y además de ser representativa, ¿qué otra característica debe de tener? El tamaño tiene que ver mucho. A ver, ¿quién me respondió? El tamaño. Azaria, díganme. ¿Sí? Debe de ser proporcional al tamaño de la población. Así es. Generalmente no existe algo que esté escrito en piedra como para poder decir que sea estrictamente un porcentaje, como para decir que sea estadísticamente proporcional. De repente yo les puedo decir, de los 3.600.000, posiblemente el 10% sea estadísticamente proporcional, pero si sacamos aún el 10% de 3.600.000, estamos hablando de 360.000 personas. Aún así es algo que es muy difícil, no es imposible, pero de poder investigar o poder decir que sean nuestros sujetos de estudio. Entonces ahí juega el tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento que ahí aparece en el material? Que el error muestral se mantenga dentro de los límites aceptables. Así es. Esos tres elementos tienen que estarse jugando y se deben de conjuntar. Ser representativa o reflejo general del universo que se va precisamente a estudiar, debe de tratar de reproducir lo más exactamente posible a lo que es el universo, esa parte representativa que se llama muestra. Que el tamaño sea estadísticamente proporcional a lo que es la población. Y cuando de repente no cuadre lo segundo, entonces viene lo tercero, que el error de la muestra se mantenga dentro de los límites aceptables. Algunos estudiosos dicen que debe de ser más o menos el 2%. Aún así podríamos decir de que para ello tenemos que hacer un análisis estadístico y debemos de calcular precisamente en términos estadísticos ese margen de error. ¿El margen de error qué es? Bueno, es la cantidad de error de muestreo, que en este caso es aleatorio, que ha resultado de la elaboración, por ejemplo, de una de las técnicas más utilizadas en este sentido, que es la encuesta. Porque recuerden que casi siempre para que nosotros establezcamos alguna técnica como para recolectar datos, entonces en este sentido estaríamos pensándolo dentro de lo que es este tipo de proyección, porque nos da una probabilidad de selección. A ese tipo de muestra se le da un nombre. Cuando es aleatorio se le llama ¿cómo? A ver si de repente se fijaron en el material de Tapia. ¿Cómo se llama aquella muestra donde todos son susceptibles de ser escogidos? Probabilística. La muestra probabilística. Sí. Así es. Y cuando depende del criterio del investigador, ¿cómo se le llama? En contrario sensu a la probabilística. Aleatoria simple. No. A ver, es otra. No probabilístico. Exactamente, es no. Tengo una pregunta, abogado. Dígame, Melissa. Sí es. Se tienen que cumplir todas estas características. ¿Y qué pasa cuando no se cumple una de ellas? Eso es lo que hace que tal vez alguna de esas condiciones de repente no se cumpla. Vaya, por ejemplo, cuando nosotros debemos de tratar de buscar que los resultados de un tipo de muestreo que nosotros queramos proyectar no se puede establecer, por ejemplo, en una población total, pero que sea bien generalizable. Vaya, imagínense que de repente yo le diga, vamos a encuestar a 100 personas mayores de 30 años, ¿ok? Entonces, aquí en este caso sí estamos filtrando varios criterios, pero yo le puedo decir, vamos a investigar a 100 personas en general, ¿sí? Sin definición de edad. Pero, ¿qué pasa cuando de repente queremos establecer algo
en donde se deben de tratar de cumplir esas 3 características. Vaya, de 1000 personas vamos a escoger 100. Entonces, tal vez dentro de lo que es estadísticamente proporcional se pueda cumplir. Pero, ¿qué pasa si no se cumple ese elemento? Entonces, ahí se juega el segundo elemento, perdón, el tercero, que es el error de la muestra. Si tal vez no se cumple en su totalidad el segundo, entonces se juega con el tercer elemento. Y ojo, por eso hablamos de ciertas características que debe de tener cada sujeto o cada objeto. Porque de ahí depende si los filtramos, como para que cumplan o no ciertas características. Miren, en este curso no vamos a desarrollar, pues, vaya, si se podría decir algún ejemplo como para determinar el margen de error, ¿ok? Porque nos llevaría bastante tiempo como para poderlo explicar. Pero sí se utiliza algunas fórmulas que nos ayudan de alguna manera como para poder cumplir esos 3 elementos de los cuales habíamos hablado. Ahora, ¿de qué sirve de repente establecer qué tipo de muestra sea probabilística o sea no probabilística? Si se fijan, en una depende más que todo por la aleatoriedad, ¿verdad? Pero en otra depende tal vez porque tratemos de tener ciertos márgenes que sean los más pequeños posibles. Porque si seleccionamos de manera aleatoria, todos dentro de la población pueden ser susceptibles de ser escogidos. Ojo. Pero ¿qué pasa cuando de repente solo escogimos a los que están dentro de la muestra? Y ahí depende el criterio que les decía, que en este caso es el criterio del investigador. Entonces ahí tenemos una diferencia muy marcada entre las muestras que son aleatorias, que son las llamadas probabilísticas, y también las otras, que en este caso son las que tienen un criterio de parte del investigador, en otras palabras, es una muestra dirigida. ¿Cuál creen ustedes que será la diferencia total entre la probabilística y la no probabilística en cuanto a sus resultados? A ver si alguien leyó un poquito el cuadrito que está en el material de Tapia. Que la probabilística, los resultados son generalizados a la población y en la no probabilística son generalizados a la muestra. Excelente, así es, Azaria. ¿Por qué decimos que es generalizable a la población? Porque todos son susceptibles de ser escogidos. Pero en la otra, ¿por qué decimos que es en base a los resultados que estén dentro de la muestra? Porque el investigador solo escogió en base a un criterio definido a los que están dentro de la muestra. Entonces los resultados van a ser dentro de dicha muestra. ¿Ok? De esa manera es que vemos la diferencia más marcada entre los métodos probabilísticos y los métodos no probabilísticos. Ahora, en el material de César Bernal van a ver que ahí se enumera buena parte de los métodos probabilísticos, ¿verdad? Creo que en la página, si no mal recuerdo, en la 162, ahí ustedes van a ver los métodos de muestreo. En el probabilístico podemos identificar más o menos como unos 6. Y en el no probabilístico hay 4, ¿verdad? Una de las compañeras me mencionó el aleatorio simple. Ese pertenece al probabilístico. Y está el que es por conveniencia, pero ese no es probabilístico. Ese es no probabilístico. Ahora, aquí en el material de César Bernal sí los enumeramos. Pero en el material de Tapia explicamos 3 probabilísticos y 2 no probabilísticos, ¿verdad? Para que ustedes se fijen. Por ejemplo, creo que en el probabilístico en Tapia está el muestreo aleatorio simple, está el estratificado y creo que está el que es por conglomerados. Y el no probabilístico, el que está ahí son 2.
el que es por conveniencia y el que es por cuotas o proporcionales, ¿verdad? Esos son los métodos que se explican dentro del material de Tapia, porque son los que más comúnmente se utilizan. Nosotros también se utilizan, pero son para otros tipos de metodologías en cuanto a la investigación que deseamos precisamente utilizar. Bueno, ahora hablemos de los pasos de la muestra. ¿Cuáles son los pasos de la muestra? A ver. ¿Cuál es el primer paso que usted tiene que hacer? Definir la población. Definir la población. Y se define, determinando aquellos 4 criterios, ¿verdad? Que ya los vimos. El segundo paso, ¿cuál es? Identificar el marco muestral. El marco muestral, ¿se recuerdan qué era? A ver. Sí, abogado. ¿Qué era el marco muestral? A ver si se acuerdan. Era la lista o el mapa de la fuente donde se extraen los datos de las unidades de muestreo. Así es. Después, ¿qué determinamos? El tamaño de la muestra. Aquí la muestra. establecimos precisamente qué es y cómo vamos a llevar a cabo y cuál va a ser en base a la población el tamaño de la muestra. Como les dije, para eso se ocupa un tratamiento estadístico. Hay una fórmula, yo se la voy a mostrar, ¿verdad? Creo que mañana nos vamos a ver otra vez, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Mañana nos vemos y mañana les voy a enseñar una fórmula estadística que generalmente es la que se utiliza precisamente para poder determinar el nivel de confianza y también otros elementos para poder establecer el error de la muestra y así determinar el tamaño de una buena muestra. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el cuarto paso? ¿Qué hay que escoger? Elegir un procedimiento de muestreo. Así es, Génesis. En otras palabras, usted determina cuál va a ser el tipo de muestreo, si va a ser probabilístico o si va a ser no probabilístico, ¿verdad? Y por último, selecciona la muestra, ¿verdad? Así de esa manera llegamos a lo que es la muestra en sí. Bueno, vamos muy bien. Ahora hablemos un poquito de los métodos de muestreo. Veamos, en la lectura ustedes vieron uno que se llama aleatorio simple. ¿Cómo es el aleatorio simple? Perdón. A ver. Scarlett. Sí, dígame. Dice, su nombre lo indica, es la muestra donde se escogió al azar a los elementos que los componen, por ejemplo, a partir de listas. Ok, el mejor ejemplo que dimos, si ustedes se recuerdan, fue cuando yo les dije, sáqueme el índice de repitencia de las secciones, por ejemplo, de métodos y técnicas. La información, ¿de dónde la vamos a obtener? De los listados que nos brinde la oficina de registro. Registro nos va a dar quiénes estuvieron matriculados versus sus notas. ¿Y quiénes son susceptibles de ser escogidos? De manera aleatoria. Bueno, si existe un criterio, puede ser cualquiera de los que están dentro de las secciones de métodos y técnicas. Pero ojo, podemos utilizar un método distinto. Y ahí habla, por ejemplo, de la muestra estratificada. ¿Cuál es la muestra estratificada? A ver, ¿qué fue lo que leyeron dentro del material? Abogado, ¿Sí? dice que implica el uso deliberado de sus muestras o el azar. O sea que lo que usted hace es crear estratos o crear categorías. Es como que yo le diga, dentro de este universo vamos a sacar esta muestra. Vaya, digamos que el universo son 5,000 estudiantes. Y de esos 5,000 estudiantes vamos a determinar una muestra de 50 estudiantes. Bueno, dentro de esa muestra los vamos a dividir en 5 grupos.
o los vamos a dividir en 10 grupos. Sería entonces grupos de 5 estudiantes cada uno. Eso se llama estrato o categoría, ¿verdad? Siempre tiene que mediar el azar. Esa es la característica primordial en este tipo de muestras que nosotros llamamos muestras probabilísticas. Bueno, ¿y cuál es? Sí, dígame, Melissa. Abogado, pero aquí es donde tomamos solo en cuenta la parte de la muestra que nos brinda la información, ¿verdad? Aunque tomemos una cierta cantidad, no es que la vamos a tomar en todas. Exacto, así es. Sí, porque recuerde que siempre de alguna manera hay algún criterio que nosotros queramos considerar dentro de los sujetos o objetos de estudio, ¿verdad? Y la última es la muestra, perdón. Y la última es la muestra por racimo. Vaya, ¿alguien ha visto algún racimo de uvas? O un racimo de bananos, por ejemplo. Sí. Ese es el todo. Aquí, ¿qué es lo que se hace? De acuerdo a la literatura, ¿qué es lo que dice la muestra por racimo? Existe una selección en 2 etapas, ambas con procedimientos probabilísticos. En la primera se seleccionan los racimos conjuntos y en la segunda, dentro de los racimos, a los sujetos que van a ser medidos. Siempre es de manera aleatoria, pero aquí son grupos más pequeños. ¿Ok? Esa es la característica que tiene el racimo. ¿Se han fijado? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, estimados? No, eso le iba a preguntar yo qué significaba racimo, abogado. Precisamente esa es la característica que les decía, ¿verdad? Porque si usted ve la muestra por racimo, tal como lo dice el término, es como, vaya, usted divide la población en varias secciones, ¿ok? Pero ojo, dentro de lo que es la muestra, ¿ok? Siempre se hace al azar, ojo, siempre. Pero en este caso se pueden tomar algunos múltiples parámetros, como hábitos, antecedentes, datos demográficos, características, de acuerdo al foco de la investigación que usted realiza. Por eso se llama racimo, porque en sí lo que hace es dividirlo en secciones más pequeñas. A diferencia del estrato, que son secciones más grandes. ¿Me entiende? Por ejemplo, en estrato puede ser sexo, el estrato puede ser edad, pero ojo, si queremos definir una muestra por racimo, pueden ser hábitos o puede ser cualquier otro atributo que tenga, por ejemplo, la población. No sé si me logro entender. Son como características entonces, abogado. De cierta manera, fíjese, porque si usted se fija, la muestra por racimo, usted divide la población, por eso se llama, en esos grupos o en esos racimos, ¿verdad? Vaya, aquí le voy a poner un ejemplo para que ustedes miren. Aquí, creo que aquí tengo un buen ejemplo, permítanme. Aquí. Voy a compartir la pantalla ahorita. Para que más o menos salgamos de la duda. Scarlett, me iba a decir algo, perdón, que no había visto su mano levantada. Abogado, es que yo iba a hacer referencia a algo que estoy viendo aquí. Pueden ser iguales el muestreo estratificado con el muestreo por áreas. Fíjese que es diferente, ¿verdad? Es diferente de cierta manera. Vaya, por ejemplo, ahorita le voy a mostrar un ejemplo de 4 tipos. Fíjense aquí, esta es una página bien sencilla. Aquí habla de estos 4 tipos de muestreo, ¿ok? Algunos de estos son probabilísticos y otros son muestreos no probabilísticos.
Mire, si aplicamos el aleatorio simple, ¿cómo se refiere a esta parte? Un ejemplo bien simple. Mire, es aleatorio, ¿ok? Ahí se seleccionan al azar. Mire el estratificado. ¿Qué fue lo que hizo aquí? Se dividió el grupo en ¿cuántos? ¿Cuántos grupos? En 4. Y dentro de cada grupo, ¿cómo se escogió, por ejemplo, a los que estaban adentro? En 1. Exacto, pero siempre cabe lo que es la parte aleatoria. Miren, por ejemplo, el conglomerado. Siempre se divide en 4, pero ¿a quiénes se escogieron? Solo a una área. Exactamente. Entonces, ahí responde la pregunta. Cuando decimos que es por conglomerado, que en este caso es por área, ¿verdad? Que en esta forma es un poquito más práctico. Y miren el sistemático. ¿Cuál es la diferencia del sistemático? ¿Ven la diferencia? Cuenten el número de personas entre cada uno seleccionado. 3, abogado. Hay 3. Así es, así es. Entonces, ven cómo se da la diferencia de acuerdo a cada tipo o a cada forma o a los criterios que nosotros queramos escoger dentro del desarrollo de la investigación. Claro, en el material ustedes van a ver algunos de esos ejemplos. Aquí es una página bien práctica. Miren qué bonito. Esta se llama GeoGebra, ¿verdad? En donde habla de los tipos de muestreo. Creo que con ese ejemplo pudimos verlo de una forma más práctica. No es lo mismo verlos de forma teórica que verlos de manera práctica. Bueno, nos quedamos hasta aquí, estimadísimos, porque no me había fijado, solo faltan 3 minutos. Mañana vamos a seguir con las preguntas. Si hay alguno que todavía me debe revisiones, estimadísimos, mándenmelo por WhatsApp. Recuerden que todavía les estoy dando más tiempo para poder subir los trabajos. Pero al mismo tiempo tienen que ir trabajando los de la tercera unidad, porque recuerden que esta semana todavía les di un poquito más de tiempo. Espero... Abogado, disculpe. Ajá, dígame, Melissa. No, es que en la notificación que puso, clases 28, 30 y 1. Ah, sí, yo me equivoqué, sí, gracias a una de las compañeras que me comentó eso. Y yo sé que el 1 es viernes, ¿verdad? Jóvenes, el 1 es viernes. Sí. Sí, yo sé que la clase es de lunes a jueves, pero fíjense de que mañana, bueno, teníamos capacitación en la universidad. Precisamente teníamos una parte de la capacitación teníamos mañana, pero por eso modifiqué la fecha, pero no la pasaron para el jueves. Voy a hacer lo posible para poderlo, si de repente se puede el jueves, lo haríamos el jueves, porque yo sé que es de lunes a jueves, lo quería hacer por excepción, pero yo les voy a confirmar, si no, siempre nos vamos a ver hoy lunes y mañana martes, ¿ok? Abogado, disculpe. Está bien, abogado. Con el trabajo que tenemos pendiente hasta el día de hoy es la fecha, ¿verdad? No se preocupen, si todavía no lo han entregado, tienen esta semana para poderlo hacer. Yo voy a entregar notas definitivas el próximo fin de semana. Les estoy dando tiempo para que todos me lo entreguen. No dejen de entregármelo. Para que lo hagan. Sí, gracias, abogado. Es 30%, recuerden, 30% de la nota, ¿verdad? Entonces es importante que todos me la entreguen, ¿ok? Pero ojo, Sí, abogado. comuníquense conmigo porque hay grupos que no me dicen nada. Hasta hoy me enteré que algunos grupos tienen problemas, que no han podido completar esto, que han hecho lo otro. Entonces es importante que siempre me digan, abogado, miren, no he podido entregar la tarea, pero yo me comprometo a poder seguir trabajando y entregársela en tal día o en tal fecha, ¿verdad? Para que así sigamos avanzando, si no nos vamos a parar. Y recuerden de que hay otros trabajos para la tercera unidad que también hay que avanzar.
Bueno, Gracias, abogado. listo. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Feliz noche. Gracias, abogado. Buenas Bye, noches. abogado. Hasta luego. Buenas noches, abogado. Bye, buenas noches.